totalmente para la programación. Gloria al Señor, qué honor, qué privilegio una vez más poder estar junto a usted en este su espacio Mundo Cristiano, como cada tarde a partir de la 1:30, aquí nosotros haciéndole compañía, y hoy específicamente martes, estamos los hombres, siempre trayendo reflexión, orientación, y en este mes de la Biblia, por supuesto, nos vamos nosotros a nutrir bastante de más conocimiento de la palabra de Dios. Damos siempre el gran privilegio que tenemos, honra y gloria a Dios, por el privilegio que tenemos de compartir estos micrófonos con el ministro Jonathan, nuestro pastor Alvin. Dios le bendiga. Amén, amén, mi querido. Bienvenido. Así mismo. Ya no me toca la introducción más. Bueno, no podemos decir que no le toca, no vamos a turnear. Así es que sean ustedes bienvenidos, y desde ahora y hasta por un momentito no se despegue de este dial, porque nosotros tenemos un programa basado, nosotros en el día de hoy iniciamos una serie. Sí. Una serie correspondiente a lo que en este mes de septiembre se celebra. Amén, así es. En el mes de septiembre, como habíamos dicho la semana pasada, vamos a celebrar la Biblia por todo lo alto. Y nuestros programas van a ser enteramente interactivos a través de la palabra del Señor y lo que le hemos planificado para ustedes. Bueno, y nosotros específicamente en el día de hoy, nosotros iniciamos con un tema que nosotros le invitamos a que usted saque este tiempecito de media hora, 25 minutos, para que usted comparta con nosotros. Óyeme este tema para esta oportunidad. Una verdad que cambió el mundo. Una verdad que cambió el mundo. Ese es el tema que básicamente nosotros queremos compartir con ustedes en esta tarde. Realmente los temas que vamos a ver, o lo que vamos a ver, sobre todo empezando desde el día de hoy, es importante que los amigos televidentes, los que nos están viendo por Facebook, y también los que nos escuchan por Radio Ven, estén pendientes y tomen lápiz y papel, porque todos los programas nuestros van a dar datos que hace algunos años no se mencionaban en las iglesias, que son parte de la historia del cristianismo, pero que nunca se mencionaban, y que no había ese entendimiento que hay el día de hoy, ni esa cantidad de información que hay el día de hoy sobre la importancia de la palabra de Dios vista desde la perspectiva histórica. Histórica, así es. Bueno, y iniciando, antes ya de iniciar de manera llena en el tema que nos concierne en este día, nosotros queremos darle algunas informaciones de nuestra iglesia local, Iglesia de Dios de la Profecía Central. Recuerden que este espacio, Mundo Cristiano, es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, en la ciudad de La Romana, ubicada en la calle Espaillat número 86. Y La Romana es una isla paradisíaca ubicada en la isla de la República Dominicana, y desde este punto terráqueo nosotros transmitimos este espacio, y nosotros en nuestra iglesia local nosotros seguimos con nuestra programación los lunes y viernes nosotros estamos llevando a cabo nuestras oraciones vía Zoom. Bueno, ustedes decían lunes y viernes, ¿por qué antes era lunes, miércoles y viernes? No, ahora lo estamos llevando lunes y viernes de 9 de la noche a 10 de la noche, el mismo horario, porque los miércoles nosotros estamos entonces de retiro del 12 del mediodía a 1 de la tarde. Fíjense que entonces ya no lo estamos llevando los miércoles a cabo de 9 de la noche a 10, sino que entonces lo llevamos al mediodía. Usted que en su trabajo, su horario de almuerzo, puede sacar este tiempecito y venir de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Cada miércoles tenemos las puertas abiertas del templo para en comunidad eclesiástica clamar al eterno Dios
por las diferentes situaciones que nos competen. Así que ya usted sabe, lunes y viernes seguimos con nuestras oraciones vía Zoom, 9 de la noche a 10 de la noche. Los martes tenemos verdades bíblicas en nuestra iglesia local a partir de las 7:30 de la noche. Usted se acerca a nuestra iglesia local y ahí pueden escuchar verdades bíblicas por nuestro pastor Alvin Carrasco. Este martes vamos a hacer una pausa porque vamos a tener nuestra conferencia de negocios. Así que miembros de la iglesia central pueden pasar a ser parte de la conferencia de negocios. Sí, recordándole que estas conferencias de negocios de la iglesia es exclusivamente para los miembros. Así que pues es una reunión para miembros y este martes pues ya las puertas estarán cerradas exclusivamente para miembros de la congregación en vista de nuestra reunión de conferencia trimestral. Y los jueves tenemos nuestro servicio a partir de las 7 de la noche. Usted se acerca a nuestra iglesia local a glorificar el nombre del Señor en comunidad. Los sábados seguimos con los jóvenes. Bueno, los jóvenes ustedes están activos. Sí, sí, les felicito. La verdad es que, qué glorioso es mi Dios. Yo amo a mi Rey Salvador por lo que Él está haciendo en la vida de cada joven de nuestra congregación, el ánimo que hay, la armonía que hay. Dios está transformando vida de jóvenes y eso me hace realmente agradecer a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de cada de nuestros jóvenes en nuestra congregación. Y finalizamos los domingos con nuestra escuela bíblica a partir de las 8 de la mañana. Usted se acerca a nuestra iglesia local y puede formar parte de esos estudios que hacemos cada domingo en la mañana. Y finalizamos a partir de las 10 de la mañana con nuestro servicio matutino. Así es. Bueno, iniciamos, arrancamos, pastor, ministro. Una verdad que cambió al mundo. Una verdad que cambió al mundo. Y sobre esa verdad que cambió al mundo, entonces yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo la Biblia impactó en las generaciones? ¿Cómo la Biblia impactó en las generaciones? Esa es una muy buena pregunta. La Biblia siempre ha sido de impacto en las generaciones. Miremoslo desde la realización del canon en el siglo III. Se decía que el canon fue como respuesta a la cantidad de falsos maestros que estaban surgiendo, que estaban atacando el seno, que habían surgido de hecho de las iglesias cristianas, que habían atacado el seno de la iglesia cristiana. Ya hay que entender que en el siglo III ya la iglesia empezaba en un proceso de corrupción. Aunque era perseguida por el Imperio Romano, empezaba un proceso de corrupción. Y es ahí entonces donde se va agregando libros al canon. Hasta el día de hoy existen dos libertades en el canon. Hay un canon que es el canon de Egipto, de la ciudad de Alejandría, el canon alejandrino, y hay un canon que es el canon hebreo. Las iglesias cristianas evangélicas se fueron más por el canon hebreo, y la Iglesia Católica apoyó, y sobre todo en el concilio de en el 1400 y tanto, aprobó el canon alejandrino. El canon alejandrino tenía algunos libros y algunos textos más que el canon, por eso la versión Dios habla hoy, que viene de como copia del canon alejandrino, tiene algunos textos más. Bien, pero a pesar de todo eso, a medida que el tiempo iba pasando, la Biblia fue ocultada desde el siglo IV hasta el siglo XVI. En esa generación no hubo un cambio radical de la Biblia. La Biblia no cambió esas generaciones de casi 1200 años. Ahora, del siglo XVI para acá, la cosa ha sido totalmente diferente. Exactamente, ha impactado bastante las generaciones. No solo las generaciones, ha impactado la política, la ciencia. Ha impactado la ciencia, ha impactado la educación, ha impactado la economía, las costumbres, y eso yo creo que es lo que hay que aperturar ese rango de cuáles han sido los impactos de la Biblia
y de la traducción de la Biblia, que incluso impactó lo que nosotros conocemos como la literatura y sigue impactando la literatura. De hecho, estaba mirando hace unos días la Biblia Gutenberg, que fue el primer libro impreso, por lo que conocemos hoy como la imprenta. Como la imprenta, sí. El primer libro impreso fue la Biblia, el libro más traducido, el libro más leído, el libro más acusado ha sido la Biblia, y el libro que más impacto bueno, la sociedad que tenemos hoy es como resultado del impacto que tuvo la Biblia en las generaciones desde el siglo XVI para acá. Sí, porque es importante denotar en ese mismo punto que la primera impresión, el primer libro que se imprime per se es la Biblia. O sea, la imprenta surge, pero sus primeros impresos fueron los libros bíblicos. Exacto. O sea, no hay otro libro extra bíblico que pueda decirse que se imprimió. En lo que la imprenta, y conocer la historia de la imprenta, cómo fueron sus primeros impresos, es una historia magnífica. Mire, de hecho yo hablaba, cada día yo estoy enviando cápsulas bíblicas, sí. A diferencia de Jonathan las escribe, yo envío el audio, pero dentro de las cápsulas bíblicas yo estoy trabajando el tema de la historia de la iglesia cristiana. Dentro de la historia de la iglesia cristiana hay un espacio que conecta la Edad Media con la Edad Contemporánea. Y ese espacio es conocido como el Renacimiento. Sí. Bien, el Renacimiento que viene como consecuencia de los primeros reformadores, porque ahí es donde surge el Renacimiento realmente, perfecto, con sí. la apertura de los ojos, exactamente. con las traducciones de la Biblia, ahí es donde surge el Renacimiento. La era de la luz. Exacto, muchos dicen, no, que el Renacimiento, no hay una fe, no se ponen en definitiva. De acuerdo en la fecha en exacto. Sí. El Renacimiento viene porque, oí a alguien decir, viene porque después de las cruzadas, no, es que no, el Renacimiento no tenía que ver con las cruzadas, tenía que ver con la apertura de los ojos. Es una época. O sea, bien, recuerde que la iglesia era la que controlaba el mundo y las informaciones. Políticamente y religiosamente. Por eso controlaba el mundo, porque controlaba la información, lo que se decía. Y de hecho, la palabra homilía, que se traduce como mensaje, la homilía, quien la escribía y la sigue escribiendo en la iglesia y le enviaba a todas las iglesias, a todas las comunidades, para que sea el sacerdote de esa comunidad que leyera lo que el Papa dijo. Es decir, no tenía libertad de expresión ni libertad de predicación. Hasta que se levantan hombres como John Wycliffe, como Jan Hus, y empiezan a traducir la Biblia, empiezan a abrir los ojos de la gente, y se levantan. Después de Wycliffe se levantaron los Lollardos, después de Hus se levantaron los Husitas, y entonces empieza a levantarse una cantidad de movimientos, y esto es lo que da inicio al Renacimiento. En el Renacimiento, que sería el cambio generacional más radical que ha tenido la humanidad en la historia. Con el Renacimiento no solo se levanta un despertar religioso, sino que se levanta un despertar científico. En la ciencia, exactamente. Claro. La filosofía. Señores, los científicos eran perseguidos. Sí. Entonces, cuando los científicos ven que los religiosos están escribiendo, que hay un tal John Wycliffe que está escribiendo, que está denunciando a la iglesia, que hay después se levanta Jan Hus, que empieza a denunciar a la iglesia y a decir que la iglesia... Entonces los científicos que estaban agachados porque eran considerados brujos. De hecho, la iglesia había marcado la Inquisición hace unos 200 años atrás. Sí. Y entonces ellos empiezan de manera secreta. Perdón, pastor, que la Inquisición era perseguir. Claro, era perseguir a todo el que pensaba diferente. Entonces ahí, pero yo voy a hablar de eso más adelante, sobre los autos que se hacían dentro de la Inquisición per se, que acusaban, si tú te abdicabas de eso, entonces te liberaban y tenía que hacer una confesión pública. Pero si no, entonces públicamente era quemado. Exactamente. Bien, pero el Renacimiento trae que se empiecen a levantar hombres grandes a contradecir la iglesia en la política, en la religión. Y de ahí es donde más adelante Enrique VIII
demanda la iglesia y se separa de la iglesia y crea una doctrina, crea una iglesia que es el anglicanismo, que es la iglesia oficial de Inglaterra. Sí, de Inglaterra. Exactamente. Sí. Es una iglesia católica, sí, pero aquí el Papa es la reina. Exactamente. ¿Se da cuenta? Eso es el anglicanismo. Sí. Y donde los sacerdotes se pueden casar, los curas se pueden casar. Que, es muy diferente claro, de ahí es donde viene la iglesia episcopal. Episcopal, Sí. exactamente. Todo eso abre un abanico de oportunidades porque se levantan hombres, empiezan a hablar sobre la anatomía y para eso tenían que comprar cadáveres, pero si la iglesia se enteraba los mandaba a matar. Sí. Entonces el Renacimiento culmina cuando los árabes invaden en el 1446, bueno, por ahí, no recuerdo bien la fecha, 1450 y algo, invaden a la ciudad de Constantinopla y la toman. Y eso hace que, por ejemplo, los comerciantes, porque ahí hubo un cambio de todo, los comerciantes que iban desde el Oriente, desde España, desde Portugal, que tenían obligatoriamente que pasar por la ciudad de Constantinopla, ya tienen que buscar otra ruta, y ahí es donde se levanta un hombre llamado Cristóbal Colón. Fíjense cómo todo este tema religioso va impactando el mundo, por eso decimos, es una realidad que impacta el mundo. No conoceríamos América, no existiera América sin las problemáticas. Sin la problemática que degenera la palabra. Exactamente. El tema de la Biblia, lo que empieza la Biblia a hacer, lo que empiezan los hombres de Dios a gestar de manera, mira cómo el Cristóbal Colón se levanta, que era un italiano con una capacidad y un entendimiento, va y discute porque él quería navegar, va a España, los reyes católicos, viendo riquezas para ellos y para la iglesia, entonces le dan todas vacían las cárceles y se la dan a Cristóbal Colón, le dan 2 barcos, pero no cabían todos los presos en 2 barcos, entonces había un barco viejo que ellos lo agarraron y lo pintaron y metieron ahí un grupo. Sálvese. ¿Por qué? Porque se pensaba que la tierra era plana. Exactamente. Y para salir de todo esto, si se van a matar, que se maten todos. Exactamente. Que se maten todos y es como si no perdimos nada. Exactamente. Porque no son entes importantes. Nos estamos limpiando, ese sería el concepto. Exactamente. Nos estamos limpiando porque al mandar a esos presos, a toda esa cantidad de miles de presos, pues nos estamos limpiando. Entonces, el Imperio Otomano, que era un pleito constante con la iglesia, cuando toma la ciudad de Constantinopla, ya la iglesia se desnuda. Porque la iglesia ahora tiene otros conflictos, que son conflictos internos, donde los sacerdotes están denunciando a la iglesia, están saliendo de la iglesia y se están yendo con otro grupo que ellos empezaron a llamar los protestantes. Son sacerdotes que están protestando. Y ahí es donde viene el nombre de protestante. Pero el principio era, desde Jan Hus, ellos no querían salir de la iglesia, porque ¿para dónde iban a ir? La iglesia le estaba brindando un sistema, le estaba brindando un recurso. Lo que ellos querían era cambiar la mentalidad de la iglesia hacia la predicación y hacia el pecado que la iglesia permitía. La iglesia cayó en conflictos por la pornocracia, que eso es otro tema grandísimo, donde los sacerdotes eran acusados de pornógrafos. Martín Lutero, de hecho, siendo sacerdote, su deseo era ir a Roma a visitar el Vaticano, y cuando va al Vaticano se da cuenta que los sacerdotes que estaban ministrando la misa eran los mismos que salían del burdel. Y eso, Martín Lutero en la mitad de la escalera se para y dice, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y dónde que yo estoy metido? Pero chocaban contradictoriamente a lo que ellos predicaban con la palabra. E incluso la iglesia, en ese momento, la iglesia católica, no predicaba totalmente claro lo que decía la palabra de Dios. Y lo vemos hoy en día. Vemos la iglesia católica que sigue predicando, no lo que está establecido en la palabra. Que es importante puntualizar en este momento que los únicos que conocían la palabra eran ellos. Sí. O sea, la cúpula jerárquica de la iglesia. Claro, el clero, lo que el clero. Los laicos no conocen. No. Y ahí es donde entra John Wycliffe, empieza a escribir, empieza a traducirle la Biblia del hebreo y del latín, empieza a traducírsela a los cristianos en Inglaterra en ese inglés vulgar. Después viene Jan Hus y empieza a traducirle al alemán que conocemos hoy, empieza a traducir la Biblia y empieza toda esta serie de traducciones. Eso hace que
en todo esto haya un impacto en todo. Incluso hasta la escritura cambió. Sí. Las artes cambiaron. Sí. Mire cómo la Biblia, siendo una verdad que toma posesión, empieza a cambiar. Entonces, todo lo que conocemos hoy como la sociedad desarrollada viene por el protestantismo. El protestantismo. Incluso el despertar. Ese despertar provoca también parte de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí. Si nos vamos más adelante, porque eso provoca que Hitler se levante contra esas costumbres cristianas que van en contra de su gobierno. Entonces, son realidades, lo que nosotros conocemos hoy como el desarrollo industrial. Mire, si nos metemos al desarrollo industrial o al desarrollo económico o al desarrollo de la educación. Señores, la educación pública que tenemos hoy, quienes la gestaron fue Juan Calvino. Juan Calvino fue el primero en pelear para que haya educación pública para la gente y peleó contra un filósofo llamado Miguel Servet. Contra eso, pero no se habla mucho de eso y tampoco conviene que se hable de eso. Entonces, la educación pública que tenemos hoy, mire cómo la Biblia, el amor por la palabra de Dios, el amor porque la Biblia le llegara a la gente, cómo empieza a cambiar todo lo que tenemos hoy. El pensamiento desviado de la palabra es lo que produce promiscuidad. Sí, y el mundo lo que ha hecho hoy es alejarse de la verdad que los desarrolló. Sí. Porque los países árabes siguen metidos en su costumbre religiosa, pero no hay desarrollo. No. Allí la mujer no tiene libertad, allí los hombres siguen vistiendo como hace 2000 años. Que eso es lo que establece justamente la palabra de Dios hasta en los derechos fundamentales del ser humano. Por ejemplo, los derechos humanos son inspirados a través de los 10 mandamientos. Vienen de la palabra de Dios. De la palabra del Señor. De los dichos de Dios. Entonces, por de eso, las expresiones de Dios. Exacto. Por eso que vemos que la Biblia, cómo ha cambiado la generación. En todos los ámbitos. Y cuando la generación se aparta de la palabra de Dios, porque fue lo que aconteció entre el año 300 y el año 1500, eso fue lo que pasó, nos apartamos de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? El hombre entró en promiscuidad, el hombre entró en el yoísmo, la palabra de Dios no estaba. Desde que la palabra de Dios sale a la luz, entonces hay desarrollo humano. Y ahora, ¿qué está pasando? Porque la ciencia ha crecido, pero hay promiscuidad. Exactamente, ahí llega una pregunta, ya que nos quedan solamente 2 minutos. ¿Ustedes creen que actualmente nos estamos perdiendo de la palabra del Señor? ¿No está impactando en las generaciones de ahora? No está impactando porque lo estamos viendo como un libro desfasado. O se está viendo, hasta en las iglesias, se está predicando como un libro. Señores, no se está predicando el Evangelio en las iglesias, y eso da pena. Se está predicando más historias del Antiguo Testamento, historia de éxito, historia de bendición, pero no se está predicando el Evangelio que confronta al hombre. Que confronta al hombre, los dichos de Dios. Exacto. De manera directa para el hombre. Porque nosotros durante todos estos programas, en este mes de septiembre, vamos a ver los dichos de Dios antes de Jesucristo, o sea, lo que era la palabra de Dios, ¿verdad? Los dichos de Dios antes de Jesucristo y los dichos de Dios durante Jesucristo, o sea, porque muchas veces nosotros podemos caer en el análisis y decir, bueno, pero antes de Jesucristo, ¿y qué del mundo antes de Jesucristo? ¿Cuáles eran, cómo se llevaban a cabo las prácticas y el conocimiento de los dichos de Dios? ¿Son diferentes a lo de ahora o son los mismos? Entonces nosotros durante todos estos martes vamos a ir profundizando, porque los dichos de Dios son los mismos desde el principio hasta el día de hoy. Y son necesarios para el progreso del hombre. Claro, y sobre todo en esta generación es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucho más recursos para poder que la Biblia impacte en nuestra vida de manera social, científica, en todas las áreas económicas. O sea, tenemos la Biblia completa. Anteriormente, por ejemplo, el pueblo... Pablo no tenía toda la Biblia completa en sus manos. Sí. Hoy tenemos la Biblia completa, tenemos una Biblia de estudio, tenemos comentarios de teólogos. O sea, hoy tenemos la facilidad de que la Biblia transforme nuestras vidas. Y entonces, dejándolo ahí mismo, ¿a qué le llamamos Biblia completa? Eso es importante,
para nosotros continuarlo el próximo martes. Así que, ¿a qué le llamamos Biblia completa? Mire, el próximo martes nosotros nos reencontramos a partir de la 1:30 de la tarde en este su espacio Mundo Cristiano.